y escucho tu voz y derramo así mi alma y escucho tu voz. Voy a dar lectura a la palabra del Señor y voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, capítulo 4, del verso 35 hasta el 41. Dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Alabanzas al nombre del Señor. El título de este párrafo, de esta porción de la palabra es: Jesús reprende la tempestad, o Jesús, en otras versiones, calma la tempestad. Hay una situación difícil allí. El que narra la historia menciona cómo había un duro trabajo. Se terminaba un día de mucho trabajo, de mucha labor. A Jesús lo seguía la gente, venían multitudes, y donde se daban cuenta que Jesús estaba, allá llegaba la gente. En esta ocasión había una multitud que le había seguido, y él estaba haciendo bien a esa multitud, sanando los enfermos, dándoles un mensaje de esperanza, de aliento. Pero cuando ya llegaba la noche, entonces Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, dice que le tomaron como estaba en la barca. Él usa una de tantas barcas porque hay otras barcas allí también. Y cuando empiezan el navegar hacia el otro lado, dice la escritura que él fue a la popa del barco y se acostó, se recostó en un cabezal y se quedó dormido. Claro, había trabajado duramente en el día y ahora entonces estaba cansado. Y cuando Jesús se duerme, entonces la Biblia dice que se desencadena allí en esa región una dura tormenta, de tal manera que las olas se levantaban y prácticamente se metían en la barca, y el escritor dice que de tal manera que estaban a punto de anegarse. Gloria a Dios, alabanzas al nombre del Señor. Pues bien, cuando hablamos de tormentas, hablamos de algo definitivamente aterrador. Una tormenta es algo supremamente impresionante. Esas tormentas, y estaba mirando que nomás la etimología de la palabra tormenta pues trata de mostrarnos un poco a qué realmente nos estamos enfrentando o a qué nos referimos. Así que la palabra tormenta, primero, tormenta o tempestad. La palabra tempestad viene de una palabra griega que es seismos, de la cual proviene la palabra sismo. Cuando hablamos de sismo, entonces nos referimos a un temblor fuerte,
prácticamente un terremoto, un fuerte sismo. También la compone un adjetivo griego que es megas. Y a nuestra traducción, megas es algo que ha sido agrandado en una gran proporción. Es decir, es algo que ha sido supremamente agrandado. Por eso nosotros normalmente utilizamos la palabra mega para hablar de algo grande. Recuerdo en Guatemala había un mega, ¿cierto? Y aquí en Guatemala, en Bucaramanga hay un megamall, ¿no? Hay megas. Y cuando utilizamos la palabra mega, estamos hablando de algo que ha sido agrandado, que es supremamente agrandado. Algunos dicen que hasta 1.000.000 de veces agrandado. Entonces, la unión de esas dos palabras dan como resultado la tormenta o tempestad. De allá viene la palabra que para nosotros es tempestad o tormenta. Eso quiere decir entonces que la magnitud de lo que la Biblia declara que estaba pasando ese día era supremamente grande. Era algo aterrador, era algo que producía un pánico, pero no pequeño. Entonces podemos mirar el porqué del afán y de la angustia de los que iban en la barca. Gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que esos fuertes vientos estrepitosos que hacían que las olas se levantaran, fueran tan gigantes que se metían en la barca y que parecía que iban a hundir la barca, pues da razón para el espanto, para el miedo, para el terror que sentían los que iban en la barca. Pero yo quiero hacer mención de algo que me parece importante, y es que los que iban en la barca, muchos de ellos eran pescadores. Eso quiere decir que eran personas acostumbradas a esas situaciones en el mar. Es decir, que no fue una cosa sorpresiva. Cuando uno no está acostumbrado, pues solamente subirse a una barca ya entra en pánico la persona, le da miedo de las aguas, se mueve un poquito la barca y uno ya piensa que es que eso se va a caer, se va a voltear. Pero los que están acostumbrados van tranquilos y más bien se van riendo de aquellos que están mostrando miedo cuando está todo tranquilo, cuando está todo sin problemas. Pero resulta que las personas, varios de los que iban allí, eran pescadores, eran profesionales en la pesca. ¿Cuántas veces no enfrentaron ellos tormentas en el mar? Un sinnúmero de oportunidades, de ocasiones. La Biblia no habla de cuántas, pero si ellos mantenían en el mar, ellos estaban enseñados a sortear esas situaciones difíciles. Así que eso no los tomaba por sorpresa. El asunto es que cuando los que sabían sortear esas situaciones empezaron a utilizar sus conocimientos, el mar seguía embravecido, la tormenta era como más furiosa contra la barca, de tal manera que ellos agotaron sus recursos, es decir, hicieron todo para mantener la estabilidad de la barca. Alabanzas al nombre del Señor. Ellos hicieron todo lo posible por mantener el equilibrio de la barca. Por ejemplo, Mateo señala que las olas eran tan grandes que cubrían la barca. Entonces, aunque eran diestros, iba gente diestra, la cuestión empezó a salirse de las manos. Marcos y Lucas agregan que parecía que la barca iba a ser hundida.
Es decir, que ya entraron en pánico porque sus conocimientos, sus capacidades se vieron nulas frente a semejante tormenta. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Marcos 4:37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, ya se hundía. Yo me imagino a los que sabían cómo sortear esa situación, diciéndole a los que de pronto no eran tan diestros: ayuden a botar agua, ayuden a sacar el agua. Gloria al nombre del Señor. Yo recuerdo en una ocasión tuve la experiencia de ir en una barca, y pues yo era de los que no sabían nada, pero los que sí sabían, sí, hubo bastante ola, y a mí me pasaron un tarro para que ayudara a sacar el agua. No era de susto, pero ellos dijeron: es mejor irla sacando, porque entonces sí, nos puede llenar mucho la barca y entonces nos puede ocasionar problemas, pero dentro de un ambiente tranquilo. Y claro, yo no estaba tan tranquilo, yo procuraba botar mucha agua, ¿cierto? Sacar la que más pudiera. Pero estos, en medio de la situación que el texto menciona, que se echaba las olas en la barca y parecía hundirla, entonces el ambiente ya no se tornó tan tranquilo. Ya hubo una angustia, un desespero, y seguramente el uno acosando al otro: saque más, muévale más, otra vasija más grande, ayude. Y seguramente repartieron los que iban en la barca, unos a un lado y otros a otro, para que ayudaran a mantener la estabilidad de la barca. Pero a medida que iba pasando el tiempo, las alternativas iban fallando todas, una a una. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que cuando estuvieron en medio de la angustia, se acordaron de algo, como que se les había olvidado que Jesús iba allí. Me llama la atención que en la Biblia se menciona también un caso de marineros en medio de una tormenta, de una tempestad en el mar, y esa está registrada en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Allí se menciona, dice la escritura: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron gran miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Me llama la atención que, siendo gente experta en sortear esas situaciones, ahora sienten gran miedo porque la tempestad es tan fuerte, el vendaval, las olas son tan grandes, empiezan a llenar la barca, y entonces hay angustia. Y yo creo que los discípulos ese día de la tempestad hicieron lo mismo que estos: echaron al mar algunas pertenencias, echaron al mar algunas cosas que llevaban ahí para mermarle el peso a la barca, para ver si ahora sí la podían estabilizar, y se dieron cuenta que no funcionaba lo que ellos estaban haciendo. Entonces dice la escritura que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces hay una lucha por estabilizar la barca, haciendo uso de sus conocimientos, de sus fuerzas, de su adiestramiento en el mar. Pero llegó el momento en que todo esto
fracasó. Seguramente los discípulos hicieron lo mismo. Trataron de estabilizar la barca tirando al mar cosas que ellos consideraban que pesaban y ayudaban a hundir la barca, pero se dieron cuenta en un momento dado que eso no funcionó. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que sus herramientas, que sus alternativas, que sus conocimientos no eran suficientes y que iban era para el fondo del mar, era inminente el hundirse la barca, pues la Biblia declara en el libro de Jonás que ellos fueron y despertaron a Jonás y le preguntaron qué hacía, de dónde venía. Él les contó qué era lo que pasaba y él les contó que iba huyendo del Dios eterno, del Dios al quien él servía, y él les cuenta algo, pero ellos todavía tratan de mantener la estabilidad de la barca, como queriendo decir, pues si lo tiramos de pronto se enoja más su Dios, y tratan por todos los medios de estabilizar la barca hasta que tienen que preguntarle a Jonás, ¿qué haremos contigo? Y él dice, no, pues écheme en la mar y el mar se va a aquietar, porque definitivamente es mi Dios el que está provocando esto. Alabanzas al nombre del Señor. Y entonces, en el caso de los discípulos, ellos, dice la Escritura, que comenzaron a gritar, claro, cuando ya las herramientas, las alternativas, los conocimientos humanos no funcionan, ya no queda sino el miedo, el pánico, la angustia. Y cuando el hombre se angustia, grita. Cuando el hombre se asusta, clama de alguna manera. Y entonces la Biblia dice que los discípulos clamaron, Señor, sálvanos, que perecemos. El evangelista Marcos dice que ellos gritaban, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Lucas dice que ellos decían, maestro, maestro, que perecemos. Sea cual fuere la expresión que ellos usaron, lo que sí podemos dar por sentado es que había una gritería de miedo, una gritería de asombro, de susto. Ellos creían que hasta ahí eran, que ya los días se habían llegado a su fin. Seguro pasaban rápidamente por su mente el recuerdo de su familia, de sus hijos, de su esposa, de sus hermanos, rápido, y pensando, alguno la alcanzaría a pensar en por qué me vine, por qué me subí en esta barca, yo me iba a quedar, pero a qué horas me subí, y esa angustia, en ese desespero. Seguramente es tenebroso un miedo de estos, una situación de estas. Entonces Mateo en el capítulo 8 versículo 23 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, ellos era confiados en sus capacidades. Los que no tenían conocimiento del mar estaban confiados en los que sí lo tenían. Allí estaba Pedro, estaba Juan, estaba el hermano. Bueno, estaban ahí varios de los que eran conocidos como pescadores. Entonces, cuando yo no sé, yo digo, bueno, aquí va gente que sabe, ellos nos van a ayudar. Que yo ayudo en lo que ellos me pongan, pero ellos son los que saben. Pero resulta que Jesús les dice, hombres de poca fe. Es decir que con esto les estaba diciendo que en medio de la tormenta más cruda, las fuerzas del hombre no son suficientes, pero hay algo que sí le puede dar esperanza y salvación al hombre, y es tener fe en el Señor.
hombres de poca fe. ¿Por qué se debilitaron? ¿Por qué dejaron la confianza en quien los podía ayudar? Gloria a Dios. Entonces dice la escritura que levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Se aquietó el mar. Hubo tranquilidad en medio de que la barca ya casi se hundía. Se fue quedando quieta, se fue quedando quieta. No hubo más olas que le dieran a la barca y no se levantaban de tal manera que el agua cayera encima de ellos y dentro de la barca. Y se hizo grande bonanza. Y cuando entonces hubo tal bonanza, tal tranquilidad, los hombres se maravillaron. Los discípulos se maravillaron y se preguntaban unos a otros, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hay uno de los evangelistas que dicen: porque no comprendían aún lo de la multiplicación de los panes y de los peces. Ellos estaban mirando una cantidad de milagros, pero cuando vino la tormenta se les olvidó del que hacía los milagros. Se volvieron a acordar cuando vieron el milagro en el mar, pero en medio de la tormenta se olvidaron. Estaba pensando que ese es el problema de nosotros los seres humanos, que venimos, es más, y a veces de nosotros los que pertenecemos a la iglesia del Señor, los que hemos tenido experiencias con Dios, nos gozamos cuando vienen los milagros, nos gozamos cuando hay las bonitas experiencias que tenemos, las cosas que vemos de parte del Señor. Pero cuando viene la situación difícil a nosotros, parece que olvidamos los milagros del Señor. Como que se van. Y hay gente que en medio de la enfermedad lo que cree es que se va a morir. Y hay angustia, y hay llanto, y hay desespero porque me voy a morir. Se nos olvidaron los milagros que hemos visto que Dios ha hecho. Cuando viene la tormenta, entonces empezamos a saber qué botamos, qué tiramos, a ver cómo estabilizo yo este asunto. Y nos olvidamos que Dios ha venido estabilizando el mundo, que Dios ha venido teniendo control de todas las cosas. Nos olvidamos de Dios, que ya a nuestros ojos ha hecho milagros y maravillas. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando vienen las dificultades a nuestra vida, sabe que pudiéramos decir esta noche que hay como grados de dificultad, porque en el mar se levantan olas que ni siquiera son llamadas tormentas, o que ni siquiera, bueno, no son llamadas tempestad, y hay olas. El que conoce el mar sabe que en ocasiones hemos ido allá al mar y hemos visto olas, y a veces se vienen unas grandes. Si estamos por allá algo metidos dentro del mar, o corremos o miramos cómo hacen los demás, y si no tomamos agua, los que no sabemos mucho de nadar. Entonces a toda ola no se le llama tempestad y se le llama tormenta. A nuestra vida vienen olas, ¿cierto? Que a veces nos dan una sacudidita, nos mueven algo fuerte, pero todavía no es considerada ni tempestad ni tormenta. Pero llegará el momento en el que vienen situaciones bien complicadas. Yo estaba pensando estos días por los hermanos que se nos ha solicitado oración, y consideraba con respecto a lo que estoy tratando de compartirles esta noche, que esas familias han vivido situaciones difíciles, pero sabe, no han sido tan consideradas como tempestad o tormenta, es decir, no han sido tan grandes. Pero yo me imagino
la angustia de una familia que hoy por hoy se entere de que alguno de sus familiares está infectado con el virus, con el COVID-19. Me imagino el descontrol, el espanto y la angustia. Porque es que ahora esto sí viene como una tormenta. No más que se nos dice que no hay medicamento apropiado como debilitar el virus o la acción del virus en el cuerpo. Eso nomás asusta. Nomás eso asusta. Y si toca a algunos de los nuestros, pues imagínense cómo será el descontrol. Y recurrimos a todas las aguas que han dicho que son buenas, a todo lo que seguramente le hacemos bañar con todo lo que hemos oído que es bueno, y le hacemos tomar todo lo que hemos oído que más o menos puede servir. Cuando viene la tormenta, lamentablemente el impacto de la tormenta como que nos hace olvidar lo que hemos visto que Dios ha hecho. Pero es allí, en ese momento, donde debiera estar más presente el milagro que vimos de Dios, las maravillas que hemos visto en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Es en medio de la enfermedad más difícil, es en medio del asunto que nos produce más miedo, que debemos recordar que Jesús es el Todopoderoso, que ha hecho maravillas a través de los años, y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Hermanos, si Jesús está en nuestra barca, si Jesús está entre las cosas que son de nuestra propiedad, las cosas que guardamos en el corazón, si Jesús está en nuestra vida, no importa que venga la dura tormenta, tratará de hundirse la barca. Pero hermanos, en el momento en que clamemos a Él, en el momento en que invoquemos su nombre, ocurrirá lo que dice el salmista en el Salmo 91: me invocarán y yo les responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Al nombre del Señor Jesús la gloria. Al nombre del Señor Jesús la gloria. Hermanos, en esta situación yo creo que ya hay tormentas, o más bien como que olas y movimiento del mar que va como para convertirse en tormenta. Yo he escuchado que las tormentas, en ocasiones no llegan de una vez como tormenta, sino que los vientos empiezan a llegar con mayor velocidad hasta la probabilidad de convertirse en tormenta. Entonces, creo que en esta situación a alguien le pueden estar viniendo los vientos huracanados y empiezan a tener como mayor fuerza. Y entonces, a medida que vienen con más fuerza, nos va desestabilizando, nos va angustiando, nos vamos llenando de temor, de miedo. ¿Cómo voy a pagar el arriendo? Si ya me tocó pagar una parte nomás este mes, ¿cómo voy a hacer para el otro? Y las deudas y la comida y bueno, y una cantidad de cosas. Y empiezan a presionarnos. Y a medida que pasan y todavía nos alargan la cuarentena, viene como el viento más fuerte y nos sacude y nos asusta. No se le olvide que Jesús, aunque esté silencioso, ahí está. Alguien dormido no le escuchamos que hable, al menos que tenga pesadillas, o al menos que sea de esas personas que hablan dormidos. Pero normalmente
El que está dormido está en silencio. Él no está por allí moviéndose, andando, dejándose ver u opinando a la situación que se está viviendo. No. Es más, cuando estamos en familia y de pronto ya no escuchamos a alguien, decimos: ¿qué pasó con este? ¿Se fue a dormir o para dónde se fue? Porque es el silencio de la persona. Porque el no participar, el no decir nada, decimos: ¿qué pasó con él? Yo quiero decirle esta noche que aunque aparentemente no estemos escuchando a Jesús, como que no lo veamos por allí moviéndose, como que no lo veamos por allí obrando en esta situación que estamos viviendo, Él está allí. Ahí está contigo, ahí está en tu casa, ahí está en tu hogar, ahí está en tu vida. No te dejes desesperar. El Señor no se ha ido. Él está allí contigo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Y fiel es el que lo ha prometido, el cual también lo hará. Si Él lo prometió, Él lo cumple. Aunque usted no perciba su presencia, Dios está allí esperando en que le diga: Señor, sálvame, ayúdame, Señor, ya no puedo más. Mis argumentos, mis conocimientos, mis habilidades no son suficientes. E invoque el nombre del Señor Jesús. Allí Dios se va a glorificar. En ese momento Dios va a dar respuesta. En ese momento el Señor va a obrar. Cuando nos vean en angustia, Él va a obrar. Si confiamos que Él puede hacer un milagro. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aunque pareciera que no percibimos su presencia, Él está allí. Puedes invocarlo y Él te va a oír. Si estás quebrantado de salud esta noche, puedes invocarlo, aunque de pronto te venga a la mente: pero es que ya oré, es que ya vinieron a orar por mí, es que ya, ¿y por qué no me sano? No, aunque pareciera ser que los gritos del principio no han sido oídos, ahí está el Señor, ahí está. Y Él reprenderá el viento y la mar y se hará bonanza. Él reprenderá eso que sacude tu vida, que está sacudiendo tu hogar, que está sacudiendo tus finanzas, que está sacudiendo tu salud. Él lo reprenderá y se hará bonanza. Pero hay que creer. El reclamo de Jesús es: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué temer? Hay un Dios maravilloso con nosotros, que cuando lo invocamos, Él se hace presente. Él se manifiesta. Él se glorifica. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Él se glorifica cuando lo invoquemos. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero invitarle esta noche a que usted piense: ¿en qué clase de tormenta está angustiando tu vida? ¿Cuáles son las cosas que están trayendo tanto viento y tanta agua a tu barca? ¿Qué es lo que piensa que va a hacer hundir definitivamente tu barca? Que te vas a abnegar, que te vas a perder, que no vas a tener alternativa o solución. ¿Qué es lo que te lleva a pensar eso? Si Jesús está con nosotros, si Él está a una distancia tan corta, a la distancia de un acto de fe, a la distancia de una
palabra con fe, a la distancia de una oración, creyendo. A esa distancia está el milagro, está la obra de Dios a tu favor. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero invitarle para que oremos esta noche en el nombre de Jesús y hablemos con el Señor y le contemos cuál es nuestra tormenta. ¿Qué es eso que se ha agrandado tanto en nuestra contra? ¿Qué es eso que da con tanta fuerza a mi hogar, con tanta fuerza a mi cuerpo, a mi salud, con tanta fuerza a mi vida cristiana? ¿Qué es lo que golpea de tal manera que parece que se va a negar la barca? Vamos a invocar el nombre de Jesús esta noche y vamos a creer que algo va a pasar porque Dios está con nosotros. Porque Dios lo ha prometido y Él es fiel. Así que yo le invito en el nombre de Jesús a que hagamos una oración esta noche y señálale al Señor cuál es la ola que más duro te está dando. ¿Qué clase, en qué momento va la tormenta azotando tu vida? Y vamos a invocar al Señor. Él va a hacer un milagro en tu vida esta noche. Él te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. Él va a hacer una obra maravillosa en tu vida. Hoy la va a hacer el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús, vamos a invocar su nombre. Ojalá que puedas creer, porque al que cree todo le es posible. Porque no te he dicho, dijo Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que no te angusties más por lo fuerte de las olas y lo duro de la tempestad, de la tormenta. Saca un momento para invocar el nombre de Jesús y para echar mano de la obra que Él va a hacer a tu favor. Deja de mirar lo ancho del mar. Deja de mirar la supuesta profundidad que pueda tener. Moisés le dijo al pueblo que no se detuviera, que estuvieran confiados en espera del milagro que Dios iba a hacer a favor de ellos. Como queriéndoles decir, dejen de imaginarse la profundidad que tiene el mar. Dejen de mirar las olas que vienen y que azotan hasta la playa. Vamos a mirar lo que Dios va a hacer a nuestro favor. Estad quietos y esperad en la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Oremos en el nombre de Jesús. Padre celestial, invocamos tu nombre esta noche. Señor Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, amado Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús toda fuerza de la tormenta, todo vendaval que venga a azotar nuestras vidas, toda furia que venga a desbaratar lo que hemos construido, lo que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Que podamos levantarnos confiadamente en tu palabra, en tu poder, en tu compañía, en tus milagros. Que echemos mano de tus promesas y que con esas promesas salgamos avantes de toda situación que venga a nuestra vida. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor.